Hola gente, hola a todos y a todas. Bueno, vamos a hacer en este vídeo una síntesis, un resumen de lo visto pues para áreas y perímetros y áreas de figuras planas. Bueno, recuerdo que las figuras planas que hemos estudiado, es decir, estamos en dos dimensiones, los triángulos, los cuadriláteros que son los que tienen cuatro lados, que son todos estos, luego pentágonos, hexágonos, etcétera, etcétera. Bueno, el pentágono y el hexágono no están, pero lo pondré a mano. Y por supuesto estamos con la geometría de los dos primeros cursos de secundaria. Bueno, algunas cosas se ven en primero y otras cosas se ven en segundo, ¿no? Fijaos bien, esto es un resumen, ¿de acuerdo? Un resumen, esto se saca de internet, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver los triángulos. Ya sabemos que el perímetro de un triángulo es la suma de los lados, es decir, A más B más C. Da lo mismo la forma del triángulo, ¿eh? Ya sabemos que hay triángulos equiláteros, triángulos isósceles, o sea, tres lados iguales, dos lados iguales y triángulos escalenos. No hace falta ponerlo porque eso lo sabemos de sobra. Perímetros modelados, área siempre base por altura partido por 2. Si se trata de un triángulo de este tipo, pues está claro que la altura es la perpendicular desde este vértice al lado opuesto, este como esté. Claro, ¿qué ocurre aquí, en este triángulo que es obtusángulo? Pues que la altura desde este vértice al lado opuesto, que es la base, es decir, esto está en la base, no es la base sino su prolongación, pero sigue siendo base por altura partido por 2, ¿de acuerdo? Cuadriláteros, pues ya sabemos que cuadriláteros hay un montón, cuadriláteros, os recuerdo que cuadriláteros, vamos a ver que no se me vaya esto, fijaos bien, los cuadriláteros sabéis que eran paralelogramos y no paralelogramos, ¿no? Los paralelogramos son los cuatro primeros, es decir, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. El rombo y el romboide, estos cuatro. Y los no paralelogramos pues son los trapecios y los trapezoides, es decir, trapecio rectángulo porque tiene un ángulo recto, trapecio isósceles porque tiene la misma inclinación, es decir, este ángulo y este ángulo son iguales y este lado iguales, ¿de acuerdo? Y el trapecio escaleno pues que no tiene nada igual, es decir, el trapecio escaleno, bueno, fijamos, no, perdón, sí, no tiene igual, pero tiene dos lados paralelos, ¿de acuerdo? Tiene dos lados paralelos. Y estos son los trapecios, perdón. Y los trapezoides pues son ya los que tienen los cuatro lados que ni son paralelos, ni perpendiculares, ni nada, o sea, es decir, el típico irregular pues es el trapezoide. ¿Vale? Bueno. Entonces, el área del cuadrado, pues ya sabemos que el área del cuadrado es como tiene los cuatro lados iguales, pues oye, el lado al cuadrado ya está, bien, perfecto, y el perímetro 4L. Que el cuadrado no es cuadrado que tiene dos lados iguales y dos lados iguales, pues ya sabemos que esto es un rectángulo. Un rectángulo, claro, el perímetro será este más este que son iguales y este más este que son iguales, o sea, dos veces cada uno, pues vale. Y el área es la base por la altura. ¿Qué pasa ya con este paralelogramo? Fijaos bien, que bueno, está inclinado, pero está inclinado de tal forma que los lados son paralelos 2 a 2. Paralelos 2 a 2. O sea que este y este son paralelos, este y este son paralelos, por lo tanto, este y este son iguales y este son iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ya sabemos que, fijaos bien que esto era algo tal que así. Como este y este son iguales, son paralelos y este, pues oye, si yo trazo aquí una altura, fijaos bien que este lado que es H, si este triangulito lo quito de aquí y lo pongo aquí, porque el triángulo es igual, ¿qué me queda? Oye, pues un vulgar rectángulo que base por altura, es decir, base por altura. O sea que esto es igual que el rectángulo, es decir, el área es la base por la altura, ¿de acuerdo? O sea, en este caso pues sería A por H. Y, por supuesto, el perímetro, pues oye, esto más esto más esto más esto, o sea, dos veces cada uno. ¿Qué pasa con el rombo? Fijaos bien que este rombo está dibujado de forma que sean sus cuatro lados iguales, este lado. Y los ángulos iguales 2 a 2, es decir, este ángulo y este ángulo es igual, y este ángulo y este ángulo es igual.
¿Qué ocurre? Bueno, pues el perímetro por descontado es 4 veces el lado, eso por descontado, ¿no? Pero ¿qué pasa con el área? ¿Qué pasa con el área? El área o superficie. Pues fijaos bien que el área o superficie bueno, más o menos a una le llamo diagonal mayor, que es la de abajo, es decir, esta es la diagonal mayor y esta es la diagonal menor, pero claro, a la hora de calcular el área, yo me encuentro, fijaos bien, con que esto es un triángulo y esto es otro triángulo. Pueden ser iguales o no, pueden ser iguales o no, porque esto podría ser así o podría ser así. Este es un rombo, bueno, y este en realidad es otro rombo. Lo que ocurre es que, o sea, está la diagonal y está la diagonal. Pero a la hora de calcular es lo mismo. Es decir, yo tengo aquí este triángulo y tengo este triángulo. Lo mismo que aquí. ¿Y qué ocurre? Pues fijaos bien que el área total sería... A ver un momentito, porque no tengo muy claro que esto se vea. Vamos a ver. Ahí, vale, ahí se ve. Es que como si no resulta muy pequeño, pues luego me dicen que es que no se ve. El área total sería el área 1 más el área 2. Y claro, el área 1, fijaos bien que es un triángulo, pues es la base. La base es la diagonal menor. Diagonal menor, esta es el área 1. Por la altura, que es esto, que es la mitad de la diagonal mayor, partido por 2, ¿no? Y el área 2, que es esta, sería la base, que es la diagonal menor, por la altura, que es esto, que es esto, que es la mitad, la mitad de la diagonal mayor, partido por 2. Y si yo sumo a 1 más a 2, el área total es A1 más A2, que será, fijaos bien, esto más esto. O sea, vamos a ver, esto más esto. O sea, que sería 2 veces, porque es lo mismo, ¿no? Es decir, sería 2 multiplicado por D partido por 2 y partido por 2. 2 veces, es lo mismo, ¿no? Vale, 2 y 2 fuera, ¿y qué queda? Fijaos bien lo que queda, D por D partido por 2, es decir, diagonal por diagonal partido por 2. O sea, que para calcular el rombo, lo único que tengo que hacer, el área del rombo, es multiplicar las diagonales, diagonal mayor por diagonal menor, y dividir por 2. ¿Por qué? Porque son la suma de 2 triángulos. Y lo mismo me da en este que en el otro, que tiene forma de cometa. Que da exactamente lo mismo. Bueno, el caso del trapecio... A ver. El caso del trapecio. Llega bien. ¿Qué ocurre con bueno, el perímetro por descontado sigue siendo la suma de sus lados, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso vamos a ver. Bueno, vale. Bueno, el área, el perímetro es la suma de los lados, ¿de acuerdo? Que aquí me los ha puesto distintos, o sea que si es un trapecio isósceles, A y C son iguales. A y C son iguales, pero parece que en esta figura me lo ha querido poner distintos. Bueno, pero el área de cualquier trapecio es siempre, fijaos bien, base mayor, o sea, así, base mayor más base menor por la altura partido por 2. Lo podéis escribir así o lo podéis escribir así. Ese es el área, ¿no? Y en el caso de la circunferencia, bueno, pues ya sabemos, hombre, no es un polígono, pero bueno, es una... En fin, la incluimos aquí. Ya sabemos que la longitud de la circunferencia es 2πr o pi por diámetro, que me da lo mismo, pi por diámetro, ¿no? Y el área, pues es pi por r cuadrado, ¿de acuerdo? Pi por r cuadrado. Y algo... Que en estos problemas pues aparece con mucha frecuencia, y es que tenemos que aplicar a veces para calcular pues radios, alturas, distancia, lo que sea, el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras, os recuerdo
Pitágoras, os recuerdo que ya lo hemos visto muchas veces, por lo tanto hemos aplicado, pero bueno, esto era simplemente para entender de dónde sale el teorema de Pitágoras. O sea, la demostración más sencilla del teorema de Pitágoras, que es esta. Fijaos bien que si yo coloco estos son cuadrados, por lo tanto ya sabemos que la superficie es la al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado 25, 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, perfecto. Y resulta que, puestos así, me conforman, es decir, me forman un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto, que tiene de lados precisamente este y este, es decir, los lados del cuadrado, los lados del cuadrado. ¿Qué ocurre? Hombre, puestos así, fijaos bien, dice, es que 25 es igual a 9 más 16, 9 más 16, pues sí, la superficie de este es igual a la superficie de este más la superficie de este. Lo hemos puesto de esa forma, de cuadriculados, 1, 2, 3, 4, es decir, en unidades de superficie. ¿Y qué ocurre? Hombre, que es que 25 es c al cuadrado, que es la hipotenusa. 16 o 9 es 3 al cuadrado, que es este cateto al cuadrado. Y el otro, 16, es 4 al cuadrado, que es b al cuadrado. Cataplum, ya tenemos ahí el teorema de Pitágoras. Puesto así, o puesto así. Bueno. A2 igual a C2 menos B2, o de otra forma, es decir, un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, evidentemente lo mismo, las aplicaciones del teorema de Pitágoras pues parten siempre de aquí, de lo mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, y nada más, el resto es simplemente practicar un poquito con esto. En el caso, sí, esto... ¿Qué pasa con otros polígonos regulares? Por ejemplo, otros polígonos regulares, como puede ser el pentágono, como puede ser el hexágono. Voy a echar un poquito esto más para atrás. Vale, ya lo voy a poner aquí. Y lo voy a... Bueno, más o menos, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Es decir, ¿qué ocurre con el caso, por ejemplo, del pentágono? Es decir, pentágono... regular, por supuesto, o el hexágono. Ya sabéis que, bueno, lo escribo en una... Lo voy a escribir en una circunferencia, es decir, en una pongo el pentágono y en otra pongo el hexágono, ¿vale? Y entonces, bueno, qué manía con el vale. Bueno, no es que esté muy bien trazado, pero bueno, vale, venga. Esto es R, y ya sabemos que a esto lo llamamos, que es la altura de este triángulo, lo llamamos apotema, ¿vale? Y en este caso, es decir, hexágono, esto por aquí, esto por aquí, pues igual que antes, centro, radio... y altura, o apotema, lo voy a llamar apotema, porque a fin de cuentas esto se llama apotema, apotema. ¿Qué ocurre? Con el perímetro no hay problema, el perímetro es 5 veces el lado, eso es regular, y ya sabéis que el hexágono es el único polígono que inscrito en una circunferencia tiene de lado, el hexágono, igual, el radio de la circunferencia, es decir que para trazar un hexágono tomo el radio de la circunferencia, voy plin, 1 y me sale un hexágono regular. Pero que, entonces, esto es 5 veces el lado, el perímetro, y esto es 6 veces el lado. Pero ¿qué pasa con el área? ¿Qué pasa con el área? Esto es un triángulo isósceles, pero esto es un triángulo equilátero, porque es R, R y R. Son un triángulo equilátero. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues hombre, yo podría decir, esto es así. Y entonces, claro, resulta que el área total del hexágono es 6 veces, es decir, área del hexágono igual a 6 veces área del triángulo. Y aquí el área del pentágono es 5 veces el área del triángulo.
Aquí 5 veces, aquí 7 veces. ¿Que si tiene 7 lados? Pues 7 veces. ¿Que tiene 8 lados? Es decir, todos los triángulos que se forman son isósceles, excepto en este caso, que es equilátero. Pero todos los demás son isósceles. Este es isósceles y este es equilátero. Y a partir de ahí, 7 lados, 8 lados, 9 lados, 20 lados, los triángulos son todos isósceles. Entonces, el área total sería... que me dicen, oye, un dodecágono que tiene 12 lados. Oye, pues sería 12 veces el área del triángulo. Y es un triángulo isósceles. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que el área aquí mismo, área del hexágono, 6 veces, área del triángulo, que es R, base, por altura, que es la apotema, partido por 2. Sí, claro, propuesto así, fijaos bien, esto lo podría escribir de otra forma. ¿Por qué? Porque 6R, lo voy a poner así, 6R por A partido por 2. Y esto, 6R es el perímetro. O sea que esto es perímetro por apotema partido por 2. Mira, me va a resultar más sencillo. Es decir, perímetro, 6 veces el radio, por apotema partido por 2. Y aquí, área de pentágono, es 5 veces el área del triángulo, que es la base la voy a llamar, es el lado del pentágono, venga, la voy a llamar L, ¿vale? L. Y entonces sería base por altura, que es la apotema, partido por 2. Pero es que igual que antes, si yo lo escribo así, resulta que 5L es L más L más L más L más L es el perímetro, es decir, perímetro por apotema partido por 2. Pues entonces esto me permite tener la misma formulita para cualquier polígono regular. O sea que, si esto es un dodecágono, por ejemplo, imaginaros que es un dodecágono, que sería pues una cosa que así, así, bueno, más o menos, esto sería, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que sería el perímetro, que sería este más este más este más este más este más este 12 veces, 12 veces el lado del dodecágono, por la apotema. Claro, la apotema ya no sería esa, la apotema sería pues una cosa tal que así. La apotema ya sabéis que va al punto central del lado, esta sería la apotema, ¿no? Esa, la del dodecágono, que lo he pintado encima. Por apotema partido por 2, es decir, la fórmula es la misma. La fórmula... ¿Cómo lo hago? Pues como me interese, depende de cómo me den el problema, depende de cómo me den el problema. Bueno, pues esto es un resumen. En los próximos vídeos pues vamos a practicar un poquito con esto, a hacer unos cuantos problemillas que ya hicimos anteriormente, es decir, que lo tenéis en vídeos anteriores.